Bueno, en primer lugar agradecerle la presencia. Aquí hay concejales y concejalas de varias localidades de la región: Cañada de Gómez, San Lorenzo, Baigorria, por supuesto Rosario, Villa Gobernador Galvez, porque es un problema que afecta no solo a Rosario, sino también al transporte interurbano de pasajeros, es decir, a toda la región y a todo el interior del país. Nosotros lo dijimos en febrero cuando fuimos a la justicia para reclamar por la recuperación del Fondo Compensador de Transporte Público del Interior. Lo que iba a pasar rápidamente con ese retiro de subsidio de Nación era que los gobiernos locales iban a aumentar, los gobiernos provinciales iban a aumentar el boleto. Eso, sumado al retiro de unidades de la calle o de las rutas por parte de la empresa, iba a generar que progresivamente se cayera la cantidad de usuarios y iba a hacer entrar en crisis o profundizar la crisis del transporte público. Ya lo estamos empezando a ver y lo vemos en los números de la ciudad de Rosario. Anualizado, en el periodo que va de abril de este año para atrás, un año para atrás, hay unos 59 millones de pasajes vendidos de colectivos. Para la misma fecha del año pasado había 66 millones y recién es el comienzo de esa caída de usuarios. Frente a esto, ustedes saben que en junio, el 4 de junio para ser más exacto, los intendentes del interior del país, de las ciudades más importantes del interior del país, fueron al Congreso Nacional. Los diputados los recibimos informalmente en la Comisión de Transporte y de ahí se llevaron el compromiso de la presidenta de la comisión, Pamela Verazay, de la Unión Cívica Radical, de que íbamos a tratar el tema en comisión y íbamos a avanzar en un dictamen. Al día siguiente, 5 de junio, se reunió por primera vez, luego de ser conformada la comisión, y por última vez. Después de eso, nunca más fuimos convocados. ¿Qué decimos nosotros? Primero, que el presidente de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, arregló con La Libertad Avanza y con el PRO, que es el oficialismo en la Cámara de Diputados, para frenar, para congelar este reclamo, como se hizo con el FONIT, como se hizo con el presupuesto universitario. Pasaron ese tema al freezer y dejó de hablarse en la Cámara de Diputados de los subsidios al transporte del interior del país. Segundo, que básicamente producto de este acuerdo entre el radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza, se están cagando de risa de los intendentes del interior del país y con ello de todos los usuarios del transporte público, que está en una crisis casi terminal, ¿no? ¿Cómo se puede revertir esto, Edu? ¿Cómo se puede también llegar a una solución para, sobre todo, el usuario que todavía sigue padeciendo el costo del transporte? Bueno, lo dijimos en ese momento. Valoramos la decisión de los intendentes de ir a la Cámara de Diputados. Ahora escuchamos que van a ir a senadores. En ese momento planteamos, hay que ir a la Casa Rosada, porque el mismo presidente de la Nación, por esos días, dijo que cualquier cosa que tocara su caja, no la caja de todos los argentinos, no la caja que se conforma en este caso con los subsidios, con el impuesto a los combustibles líquidos que todos los argentinos pagamos cuando cargamos combustible, cuando tomamos un taxi, cuando pagamos cualquier producto de la canasta básica que tiene incorporado el flete. Todos los argentinos sostenemos los subsidios que ahora van el 100% al AMBA. Si siempre hubo desigualdades y nosotros no solo lo hemos reconocido, sino hemos peleado presentando proyectos de ley para generar repartos más equitativos de esos subsidios que históricamente mostraron grandes desigualdades, en este momento el 100% está centralizado en el AMBA. Y los que con gobiernos de otros signos políticos parecían leones peleando por lo que con justo derecho nos corresponde a todos los argentinos, ahora son gatitos mimosos que utilizan el recurso de ir a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, pero no ir a donde hay que ir. Nosotros estamos para pelear, sí, y lo vamos a acompañar. Ahora, ya vieron lo que pasó con esta entente que se dio en diputados, durmieron el tema y no se habló más del tema. Nosotros vamos a seguir peleando en diputados, vamos a emplazar el cuerpo para que se resuelva en la materia, pero tengamos en cuenta que tenemos un gobierno que ya ha adelantado en boca del presidente de la Nación que si sale de algo de esto también va a vetar. El esfuerzo hay que hacerlo y hay que sacar algo del Congreso, pero hay que ir a la Rosada y si es necesario poner una carpa hasta que resuelvan algo que es de vida o muerte para el transporte del interior. Diputado, ¿quién están acompañando en este pedido? En este pedido, bueno, nosotros venimos reclamando de nuestro bloque Unión por la Patria, hay otros bloques más pequeños que vienen reclamando exactamente lo mismo. En las próximas sesiones nosotros vamos a emplazar el cuerpo para que defina
un tiempo perentorio para resolver en la materia, ¿no? Eduardo, con respecto a esta denuncia, están haciendo de acuerdo por atrás entre Rodrigo de Loredo y el oficialismo. ¿Qué dicen los gobernadores de la UCR? ¿Han tenido contacto con fuentes cercanas? Hasta ahora no he escuchado nada ni de gobernadores ni intendentes de la Unión Cívica Radical. Tengo que decirlo además, la mayoría de los intendentes de las ciudades más importantes del país que fueron a reclamar al Congreso de la Nación no son intendentes del peronismo, de Unión por la Patria, son de la Unión Cívica Radical, muchos de ellos, e incluso del PRO, repito, de las ciudades más importantes del interior del país. Por lo tanto, debería haber un reclamo muy fuerte a sus propias fuerzas políticas para poder avanzar en este sentido, ¿no? ¿Cómo ves las acciones del...? ¿Cómo ves la postura de Pablo Fábio en el reclamo? Bueno, sigue la general de la ley que estaba planteando recién. Hay un reclamo muy tibio, que se dirige exclusivamente al Poder Legislativo, que viene mostrando las limitaciones que tiene el Poder Legislativo, pero repito, además, la definición de eliminar el fondo compensador fue del Gobierno Nacional, que primero lo planteó en febrero informalmente y después dictó un DNU. Otra de las vías para poder recuperar ese fondo compensador es derogar ese DNU que dictó el Gobierno Nacional este año, que es el DNU que incluye también la eliminación del Fondo de Incentivo Docente. Nosotros estamos presentando también a través de esta conferencia un proyecto que vamos a ingresar en las próximas horas de emergencia para el transporte público del interior, que ya no, como en otras ocasiones que hemos presentado, incluso durante otras gestiones de gobierno, ya no refiere a un proyecto de un sistema de reparto equitativo, sino, aunque más no sea, que nos devuelvan al interior lo que se asignaba hasta diciembre, hasta el 10 de diciembre del año pasado, por supuesto, actualizado con el IPC del INDEC, ¿no? Pero por lo menos para tener una base, para poder sacar un poco la cabeza y que no todo, y esto es lo importante, y vale para los gobiernos locales y los gobiernos provinciales, que cada vez que haya un ataque de estas características no tenga que ir al bolsillo de los usuarios con muy poca imaginación, porque esto pone en crisis el sistema todo, ¿no? Los números en ese sentido son contundentes, y cuando vos golpeás al transporte, ha tenido experiencias en algún otro momento, 2001, 2002, etcétera. Lo primero que se cae, por ejemplo, en nuestra ciudad, ya que estamos en el centro, es la actividad de los grandes centros comerciales, del casco histórico, de los centros comerciales barriales, etcétera. Cuando sucede esto, al poco tiempo también cae otro tipo de actividad económica y nos empuja a un escenario recesivo. Yo no tengo duda que esto es adrede, porque este gobierno nos está llevando a una brutal recesión, no por impericia, sino por decisión política de llevarnos a ese lugar. Y una de las herramientas para hacer eso es destruir el transporte público, no cualquier transporte público, el del interior, porque el impuesto a los combustibles líquidos se sigue pagando y los subsidios se siguen otorgando, ahora exclusivamente para el AMBA, ¿no? ¿Y la actitud del gobernador y los diputados del oficialismo provincial? Bueno, a las pruebas me remito, acompañaron la ley base, hacen toda una gestualidad alrededor del gobierno, incluso se ponen la camiseta en algunas actitudes, ¿no es cierto?, atacando a los docentes, atacando a los comedores populares, etcétera. Hay un alineamiento claramente y no hay alguna voz que se levante por parte del oficialismo provincial y municipal diciendo, che, loco, devuélvannos algo que por pleno derecho y a partir de leyes establecidas, repito, que señalan que cuando se paga los impuestos a los combustibles líquidos, eso se tiene que repartir en todo el país, nos corresponde, ¿no? Nosotros estamos planteando rápidamente la posibilidad de avanzar en ese sentido en una ley de emergencia, pero para eso necesitamos que se destrabe el funcionamiento, entre otras comisiones, de la Comisión de Transporte, que supuestamente iba a ser mucho más benévola en el trato de este tema, y el hueso duro de roer iba a ser la Comisión de Presupuesto, conducida por el inefable José Luis Espert, y sin embargo el freno no lo pusieron antes, ¿no?